Thank you. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, thank you, that's good. Capítulo 13, versículo 44 en adelante. Mateo, capítulo 13, del versículo 44 en adelante. Dice la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda fluir libremente. Pon en nosotros un espíritu que podamos entender, que podemos captar tu palabra. Hemos estado batallando por muchos años de poder entender lo que significa entrar en el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento. Ayúdanos, Señor, a entender los misterios que hay dentro de ese reino glorioso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos sigas fortaleciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias, Dios les pague. En esta mañana quiero hablar de poseer o cómo tener una mentalidad apostólica. Y yo sé que muy pocas veces hablamos de esto, pero es necesario porque necesitamos cambiar. Necesitamos un cambio en nuestra vida. El hecho de que muchos de nosotros tengamos 20, 30, 40 años en iglesia no significa absolutamente nada. Lo importante, hermanos, de que nosotros comprendamos y entendamos lo que es el reino de los cielos. Y es tiempo que la iglesia no únicamente busque lo más cómodo, lo más bonito, sino también que podamos enfocarnos en algo más serio, en algo más tangible, y que el evangelio del reino está aquí en la tierra. Tenemos que predicar y anunciar su palabra, pero para predicar se necesita conocimiento, doctrina, método y todo lo demás. Pero para anunciarlo solo se necesita contarle a otros lo bueno que ha sido poder encontrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y poderlos llevar a ellos también a conocer lo que es el reino de los cielos. Quizás no nos sintamos capaces de predicarle a alguien la palabra. Quizás no tenemos mucho conocimiento en la Biblia. Quizás no somos unas personas muy elocuentes para hablar, pero tenemos la capacidad para invitar a otras personas a la iglesia, contar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Eso sí lo podemos contar. Amén. Pero mucha gente se ha confundido pensando que tenemos que tener una preparación secular o una preparación académica, bíblica, escatológica para poder hablar de la palabra del Señor. Y necesitamos tener conocimiento, sí, pero necesitamos realmente saber que Dios está dentro de nosotros. Amén. Hay 4 requisitos
Uno de los primeros requisitos es tener agradecimiento. Tenemos grupos de mujeres que le pueden servir al Señor o que le sirven al Señor. Mujeres que han sido liberadas de espíritus malos, de enfermedades, de tantas cosas que el Señor ha hecho en su vida. Así como a María Magdalena, que el Señor la libró de esos espíritus o esos 7 demonios que tenía. Y la pregunta es, ¿por qué estas mujeres le servían o por qué estas mujeres le servían a Dios? Alguien puede decir, bueno, quizás porque a lo mejor toda esta gente no tenía nada que hacer y la única forma era pues ocupar el tiempo en algo. Ellas le servían por agradecimiento, por lo que el Señor hizo por sus vidas, porque nadie ni nada podía haberlas librado sino solamente Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos derramado lágrimas y lloramos? Levantamos nuestras manos cantando de un canto muy conocido, agradecimiento. Y lo sentimos, y cuando cantamos ese canto lloramos. Pero la realidad es que muchos de nosotros no queremos servirle. No queremos poner nuestra vida en agradecimiento o en una disposición al Señor. Muchas de estas mujeres en agradecimiento le servían con sus bienes. Y muchos de nosotros debemos de estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado, por la casa, por el carro, por el trabajo. Pero en ocasiones no ponemos todo lo que el Señor nos da al servicio del reino de Dios. Muchos de nosotros estamos agradecidos porque se nos dio un aumento. Pero hay mucha gente que no diezma, ni ofrenda para el reino de Dios. Un servidor del reino de Dios tiene que servir en agradecimiento, sabiendo que es tanto lo que Dios nos ha dado, o es más, el Señor nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Amén. Porque para poder nosotros dar tenemos que ser gente agradecida. Cuando alguien nos da algo, hermanos, tenemos que ser agradecidos. Amén. Si alguien te regala algo, pues tienes que tener un agradecimiento por el buen gesto de aquella persona hacia tu persona. Lo más maravilloso es de que el Señor nos ha dado no un espíritu cobarde, el Señor nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Y en base a ello nosotros, hermanos, tenemos que ser hijos agradecidos y estar constantemente pidiéndole al Señor que nos haga más victoriosos. Yo no sé usted, pero yo no estoy conforme, yo no estoy contento con la vida que llevo. Yo necesito esforzarme más, hacer lo que la palabra del Señor me indica que debo de hacer y olvidarme de mí mismo, como dijo Pablo. Todo lo que tengo lo tengo por ganancia, por servir a Cristo Jesús. Todo lo que yo hago no lo hago para justificar mis faltas, lo hago porque amo a Dios, porque tengo agradecimiento con Él. Pero en ocasiones nos olvidamos que no hemos sido llamados solamente para ser servidores de la iglesia, sino tenemos que recordar que somos servidores para el reino de Dios. Porque no es la iglesia quien da galardones ni bendiciones, sino que es Dios quien nos da, porque a Él estamos sirviendo. Dios es el que sabe pagar.
Y Dios paga de una manera increíble. Lastimosamente, muchos cristianos somos servidores de la iglesia, pero no somos servidores del reino. Es decir, pensamos que nuestro servicio a Dios está limitado por las cuatro paredes de esta iglesia. Pero lo que realmente nos corresponde hacer es ser servidores del reino, y en ocasiones nunca lo hacemos. En el versículo que hemos leído hemos encontrado palabras claves que nos permiten comprender por medio de ellas cuáles son las características o requisitos que tenemos que tener los servidores del reino de Dios. Que no solo se conforman en servir dentro de la iglesia, sino que hay que servir donde quiera que usted y yo estemos. Hay algo muy importante. El día viernes fui a ver un trabajo con una persona, una señora anglosajona. Pero previo a ellos estuve hablando con un vendedor de casas que va a ser el vendedor de esa casa, de esa señora. Y me decía, ¿sabes qué, Jesús? Hay algo que muchos de nosotros no hacemos. Dice, esta señora, el día que fui a presentarme con ella y decirle que yo estaba dispuesto a vender su casa, me empezó a contar una serie de cosas en las cuales, pues, aparte de que no tienen dinero, su esposo es militar y se va a tener que ir para otro país. Pues dejar todo lo que tiene aquí para ella es muy doloroso. Lo más triste es que no cuentan con mucho dinero. Dice, y la señora me empezó a contar sus problemas, a tal grado que ella empezó a llorar y yo también. Ahora, tomando en cuenta que esta persona es inconversa, no tiene un corazón noble, pero no tiene lo que nosotros llamamos a Dios en su corazón. Y me dice, ¿por qué la gente ya no es sensible al dolor? Dice, para poder yo vender esa propiedad y ver la necesidad, yo tuve que rebajar mi profit o mi ganancia al 50%. Dice, y esa casa no se puede vender porque el baño que tiene, pues no tiene shower, tiene nada más una tina que es un jacuzzi y nunca le pusieron un shower, y hay que arreglarlo, hay que hacer todo lo demás, y si tú puedes ir y hacer el trabajo y pues de cierta manera no cobrar lo que tú normalmente cobras, sino que te vayas bajito. Ok, vi el trabajo, vi a la señora, y una señora muy, muy amable, muy atenta, y me puse a pensar, a meditar. Si yo actúo como el resto del mundo, queriendo hacer dinero, nunca vamos a dejar una buena imagen en la gente. Siempre o la gente siempre va a pensar que nosotros lo único que buscamos es cómo sacarle dinero a la gente. En el tiempo que tengo, gracias a Dios que el Señor me dio la oportunidad de trabajar para una organización que se llama Rebuilding Together. En esa organización
Nosotros íbamos a hogares destruidos donde la gente no puede pagar ni un solo dólar. Y trabajábamos, yo ponía mi tiempo, llegué a poner materiales, tiempo de los muchachos, con el propósito de que esa gente quedara satisfecha con el trabajo. A veces pedían de más y yo lo hacía con gusto. Y la razón, hermanos, no porque yo me quiera sentir que soy muy bondadoso, simple y sencillamente porque hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y no todo el tiempo vamos a ganar. Dios provee siempre. Y yo le digo que Dios siempre ha provisto para mí y para mi familia. El primer requisito dentro de la iglesia es poderle servir a Dios en todo lugar, no únicamente aquí. Jesús siempre iba, nunca mandaba. Él, siendo Dios, iba a trabajar para el reino de su Padre. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado y ya no nos interesa predicar la palabra? Ya nos interesa servir a la comunidad en los diferentes ministerios. Ahora somos gente de los que íbamos, pero ya no vamos. Y por eso es necesario salir nuevamente. No podemos conformarnos con el yo antes iba. Ahora tenemos que decir, yo estoy dispuesto a ir. Yo estoy dispuesto a lanzarme. El que no arriesga, no gana. No se trata solamente de salir de la iglesia en donde verdaderamente debemos salir de nuestra comodidad. Tenemos que salir de nuestro medio ambiente. Es muy fácil poder estar aquí, sentarnos cómodamente con refrigeración y todo lo demás. Lo difícil es salir y tocar puertas. Ya casi nadie lo hace. O simplemente hablarle a la gente, a toda la gente que veamos, hablar con ellos, hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero ahora nos hemos dedicado a mandar a otros. No vamos nosotros. Y Jesús, hermanos, es nuestro máximo ejemplo. Si nuestro Dios, siendo el Rey del universo, Él iba, ¿qué nos impide a nosotros ir? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no hacemos el trabajo? Uno de los requisitos es que tenemos que tener humildad. Y es importante notar que Jesús no solo predicaba en las ciudades o en las grandes urbes, sino también en las aldeas, en todos los lugares pobres y necesitados. No iba el Señor, es más, en ese tiempo no había calles empedradas o no había calles con asfalto, sino que era pura tierra. Por eso cuando llegaba alguien, después de haber caminado, se tenía que lavar los pies, porque imagínense el sudor, la tierra y todo lo demás, era algo increíble. Alguien tiene que hacer el trabajo. Alguien se tuvo que preocupar por nosotros, así como que alguien se preocupó por nuestro hermano Ricardo. Ahí en el trabajo, uno de los trabajadores fue y le habló del Señor. ¿Qué hubiese pasado si ese joven no se hubiera aventado o no se hubiera propuesto hablarle de Jesús? ¿Dónde estaríamos tú y yo? ¿Dónde quedaríamos? ¿Cuántas personas hay dentro de la iglesia que pagan para ir a una excursión, a un centro acuático, pero nadie quiere subirse ni de gratis a una pick-up, a un carro,
para ir a un barrio donde se necesita hablar de Jesús. Nos hemos conformado con venir, y digo, conformado, porque ya no nos interesa Jesús. Ya no nos interesa venir a la iglesia. Ya no nos interesa meternos en la palabra, porque hay otras cosas más importantes que ello. Es tiempo que la iglesia de Cristo no solo busque lo más cómodo o lo más bonito, sino también que nos enfoquemos en las aldeas, en lugares donde nadie quiere ir, en personas que aparte del evangelio necesitan comida, que necesitan ropa, necesitan amor. Predicar y anunciar la palabra son parecidas, pero no son lo mismo. Para predicar se necesita conocimiento, doctrina, método, pero para anunciar solo se necesita contarle a otros lo bueno que ha sido Jesús con nosotros. Muchos de nosotros no hablamos porque tenemos un mal testimonio. No podemos hablar porque en realidad nuestra vida, nuestras palabras dicen una cosa y nuestras acciones dicen otra. Esto es un llamado a los que realmente tienen conocimiento, que conocen de doctrina, que conocen de la palabra. Y aquella gente que conoce más, Dios te va a demandar más, porque ha invertido más en tu preparación, porque te has confiado más en tu vida. Había un grupo de mujeres más especiales que le servían al Señor. Mujeres que habían sido liberadas por espíritus malos y de enfermedades. Mujeres que habían tenido problemas maritales. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ha perdonado en nuestra vida, era para que nosotros dijéramos, yo le voy a entrar con todo. Es tiempo, hermano, de que nosotros despertemos a una realidad. Necesitamos traer almas a los pies de Cristo. Necesitamos predicar el reino de los cielos. Necesitamos que tú y yo hagamos a un lado los pretextos y todas aquellas cosas que a veces nos limitan. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha gente que necesita a un Dios de poder. Vivimos en días completamente difíciles, carentes de una verdad apostólica, la cual se ha estado diluyendo de forma sutil y engañando a muchos. Y no estamos hablando de una iglesia denominada iglesia apostólica, no, señor. Estamos hablando de ser una iglesia formada por los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muchos de nosotros, nuestra base fue pertenecer a X iglesia que quizás pueda llevar el rubro de apostólico, lo cual yo me siento orgulloso de haber pertenecido a ella. Pero hoy en este siglo XXI es tiempo de darnos cuenta que es importante ver y valorar nuestra posición como un verdadero cristiano del reino de los cielos. El ministerio de un apóstol, o en otras palabras, apostoleo, que significa enviado, mensajero, embajador. Lo más significante de todo esto es que aparte de ser embajador, es un comandante militar, una persona que está dispuesta a hacer guerra, es que está preparado para ir a la guerra. En la palabra apóstol aparece 233 veces en la escritura y 133 veces aparece en la palabra enviado. El apostolado no es solamente un título, sino es una actividad
Es como tener una licencia de chofer y nunca usted haber manejado un camión. 17 veces aparece la palabra pastor y se refiere al Señor Jesucristo. Y solamente una sola vez nos habla de lo que dice Efesios 4:11. Y Él constituyó a apóstoles y profetas. Nunca en el Nuevo Testamento nos habla de los pastores que edificaban o construían iglesias. Siempre fueron los apóstoles quienes que siempre han tenido o que siempre fueron los fundadores de iglesias. Siempre fueron los apóstoles. Esto quiere decir que siempre, en la actualidad, ellos tuvieron iglesias pastorales dirigidas por pastores, lo cual significa que un pastor dirige, guía, apapacha, le da besitos en la mejilla, los tolera, le da consejitos, los alimenta con la palabra y ahí todo marcha muy bien, excelente. Cuando alguien sale o surge con una mentalidad de reino, que no es más que una mentalidad de gobierno, todo empieza a cambiar, todo es distinto, porque un apóstol que tiene una unción del Espíritu nunca te va a sobar el lomo, ni te va a predicar algo suave, delicado, que te haga cosquillas en el oído. Es todo lo contrario, porque un apóstol te va a confrontar con tu realidad y te va a llevar a hacer guerra contra el maligno, contra huestes espirituales, en contra de nuestro adversario, el diablo. Porque todos queremos hacerlo, pero sentados. Nunca queremos ir a pelear. Estamos en guerra, estamos en una batalla y el enemigo se ha aprovechado de nosotros, ha entrado a nuestra vida sutilmente y nos ha engañado y nos tiene la mente entenebrecida para que no nos demos cuenta que hay una verdad en la palabra del Señor. No hemos entendido cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. No hemos entendido que Dios es más grande que nuestros problemas. Muchos de nosotros nos conformamos con venir cada domingo y de poder escuchar un evangelio suave, very light, ligerito, que no nos moleste, que no nos vaya a sentir incómodos. Es más, como dice el mexicano, que no te vaya a mover el tapete. Y además de todo eso, que no te vaya a confrontar tu pecado. Esto, hermanos, es predicar un evangelio light. Porque la iglesia en realidad ha perdido toda autoridad para echar fuera demonios. Porque nunca estamos dispuestos a confrontar el pecado. Es más, lo hemos tolerado, lo hemos apapachado, lo hemos dejado que se vaya así. Y nos convertimos en una iglesia pasiva, en una iglesia sin destino y en una iglesia sin poder. Sorry. This is the truth. Y la palabra del Señor menciona y dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libres. Yo no sé si usted quiere ser libre completamente, libre de toda adversidad. Hoy en la actualidad estamos viendo cómo la gente cambia de iglesia. Y cambia de iglesia como cambiar de camiseta o de camisa.
Y esta gente, si algo no le gusta, si algo oye que no le hace cosquillas en el oído, es que se confronta a su realidad presente porque lleva o tiene una vida sin recato y sin control. Es cuando comienza a surgir la mentada guerra de las galaxias, porque nadie se quiere sujetar, nadie desea obtener un cambio de mente, mucho menos de espíritu. Porque nos conformamos con algo superfluo, algo que está lleno de basura, algo que tiene suficiente iniquidad. Y para muestra con un botón basta, como dice el mexicano, podemos viajar millas, podemos pagar un dineral para ver un concierto o un show, o disfrutar un viaje de placer, pero no podemos ni siquiera estar a tiempo en la iglesia. ¿Y sabe la realidad por qué? Porque hemos perdido el interés, hemos perdido el entusiasmo, hemos perdido la ruta que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Nos hemos conformado con muy poco. Nos hemos conformado con casi nada. Nos metemos en nuestro mundo y que nadie nos saque. Hoy la mayoría de las iglesias tienen muy buena música, tienen muy buen sistema de sonido, tienen lo mejor en luces, lo mejor en sistemas de grabaciones, pero hemos olvidado lo más importante. Hemos dejado a un lado el Espíritu Santo, el Espíritu que nos confronta con la realidad, el Espíritu que nos pone en evidencia delante de Dios. Hemos dejado lo mucho por lo poco. No hemos aprendido todavía a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Hemos perdido el interés por las cosas de Dios. ¿Y sabe qué? Nos atraen más las cosas del mundo que vivir una vida en santidad. Cuando nos convertimos al Señor, cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo, éramos las personas más felices del mundo. No había impedimento alguno para asistir a cualquier actividad dentro y fuera de la iglesia. Estábamos completos en Cristo. No nos hacía falta absolutamente nada. Si había culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ahí estábamos. Yo recuerdo cuando estaba joven, casi había actividad todas las semanas dentro de la iglesia. Y les he dicho en muchas ocasiones, no teníamos carro, nos movíamos a través del autobús. Y el autobús se acababa su ruta a las 10 de la noche. Los cultos, hermanos, era raro que se acabaran a las 10 de la noche. Porque llegaba el poder, la presencia de Dios, hermanos, y hacía una revolución dentro de la iglesia. La gente, nadie se quería ir. Nos daban las 10, las 11, las 12. Nosotros dormidos ahí debajo de las bancas de la iglesia. Nos íbamos casi dormidos caminando, porque ya se había ido la ruta, ya se había ido el camión, ya se había ido todo.
Teníamos que caminar por calles lúgubres a esas horas de la noche. Nosotros vivíamos ahí enfrente del Hotel Paso del Norte, ¿te acuerdas, Saúl? Ahí teníamos que pasar por la calle Mina, por la calle Globo, donde estaban tugurios de mala muerte. Había cantina, un burdel, cantina, un burdel, cantina, un burdel, y todo estaba lleno de vicio y de pecaminosidad. Pero déjeme decirle una cosa. Dios es testigo. Ninguna cosa maligna se atrevió a atacar a mi madre, mi abuela, a mi hermano y a mí. Porque Dios estuvo siempre con nosotros. Hoy tenemos todos los medios. Hoy tenemos todo lo necesario para ser triunfadores. Y seguimos en lo mismo. Necesitamos un cambio de mente. Necesitamos cambiar nuestra metodología. Ya esto no funciona. Si funcionara, hermanos, cosas grandes seríamos. Necesitamos darnos cuenta que es tiempo de un cambio. Es tiempo de hacer esto una realidad. Hacer factible lo que realmente tú y yo somos. No podemos vivir una vida en dualidad. No podemos vivir con un pie adentro y el otro afuera. O somos o no somos. La iglesia necesita volver a la vida donde los apóstoles eran la máxima autoridad y el pueblo se sujetaba a ellos porque amaban la verdad. Ahora mucha gente no quiere sujetarse al pastor o a los líderes. Ellos son su propia dirección, su propia directriz. Y qué incongruente es esto. Por eso estamos como estamos. Porque nos basamos a nuestros propios conceptos. Hoy oigo predicadores que en vez de ser predicadores son gente que estimula nada más, que promueve. Ándele. Wow, eso es lo que quiere oír la gente. Gente de estímulo. Tú no debes de estar viviendo en pobreza. Tú debes de estar viviendo en una posición de rico. Y te dan Biblia y te dan todo lo demás. Y tú no puedes estar perdiendo tu tiempo en esto y en aquello, sino que Dios es el único que va a hacer las cosas. No te preocupes, Dios es el que va a trabajar en tu vida, en la vida de tus hijos y todo lo demás. Y nuestros hijos que se los lleve el diablo. Tenemos un evangelio. Tenemos la palabra profética más exacta. Pero ¿dónde estamos? La tenemos escondida. Porque no hablamos. Porque el hablar me compromete. El hablar la palabra como es me compromete a llevar una vida recta, una vida en santidad con Dios. Yo no puedo estar hablando aquí detrás del púlpito y llevar una vida terrible, hermano. Yo le decía a mi esposa esta mañana, necesitamos empujar a nuestros hijos. Necesitamos forzarlos a que vengan, a que escuchen la palabra. Muchas de las veces
pensamos que esa palabra va a ser para fulano, mangano, perengano, pero nunca pensamos que esa palabra va a ser para mí. Sí, Dios tiene cuidado de nosotros y de nuestros hijos, de nuestras familias, pero nosotros tenemos que tener el cuidado de mantenerlos, de ayudarles. No podemos estar con las manos cruzadas, hermanos, y decir, pues ay, que se los lleve el chamuco. Al cabo, el Señor un día los va a traer. Imagínense, actuar con esa mentalidad. Por eso, la palabra del Señor es específica y te dice, instruye, educa, prepara a tus hijos, que aun cuando fueren viejos no se van a apartar de este camino sagrado. Si mi madre y mi abuela no me hubieran empujado, forzado a venir a la iglesia, ¿dónde estaría el hermano Cadena? ¿Dónde estaríamos? Seríamos igual que cualquier otro perdido. Seríamos que cualquier otra persona sin Dios y sin esperanza. Pero gracias a Dios que la palabra, yo les he dicho aquí, Dios puso en mi corazón desde joven el temor al Señor, no el miedo, el temor al Señor. Y cuando los amigos me invitaban a ir a la cantina, yo entraba, pero ¿sabe cómo entraba? Entraba con miedo. Y había algo dentro de mí que me decía, ¿qué es lo que estás haciendo aquí, Jesús? What are you doing over here in these places? Y salía. Y saliendo de ahí, hermano, mi espíritu se liberaba. Porque el Señor había plantado en mi corazón esa semilla. Y muchas cosas no hice por temor al Señor. Porque había en mi corazón una semilla plantada. Porque, hermanos, nuestra vida, hermanos, tiene que ser como ese árbol plantado junto a ríos de agua viva. Ningún mal, hermanos, va a prevalecer en contra de nosotros si nosotros nos aferramos a la palabra del Señor. Es Dios el que hace las cosas posibles en nosotros. La iglesia necesita regresar al primer amor. Necesitamos urgentemente gente de acción, de poder, con autoridad, para poder romper todos estos paradigmas que nos tienen asolados y varados en la misma postura o en la misma posición o en el mismo lugar y con las mismas expectativas de hace 50 o 60 años. Ay, que yo me acuerdo en aquel tiempo cuando la iglesia se hacían unos cultos de barrio, cultos de esto, cultos de distrito, cultos de... ¿Y? No podemos vivir del pasado. Yo no puedo traer, cuando yo estaba en la escuela, yo le he dicho a mi esposa, los años más gloriosos de mi vida fue cuando yo era estudiante, Saúl. Oh, para mí era un gozo ir a la escuela. Poder absorber todo lo que el maestro me enseñaba. Había buenos maestros y había malos maestros. El maestro de matemáticas, un viejo súper inteligente. Y todo lo que hacía, empezaba a hacer todas las fórmulas y las ecuaciones en el pizarrón. Y nos decía,
jóvenes, tienen 30 minutos para resolver todos esos problemas que están ahí. Él se sentaba, se ponía a leer el periódico y nosotros a buscarle. ¿Cómo? Como Dios nos diera a entender. Después venía la aclaración, después venía la enseñanza, pero por lo pronto uno tenía que abrir paso a su mente. ¿No se ha fijado, hermanos, que a veces nos ponen a hacer, nuestros patrones nos ponen a hacer cosas que nos... y dice, no voy a poder. Y luego se aferra uno y dice, yo lo voy a poder hacer en el nombre de Cristo. Amén. ¿Y qué pasa? Se logra. Cuando somos insistentes, persistentes en una cosa, se logra. Le decía a mi esposa que esta semana me tocó instalar un shower door. Shower door es fácil. 2 canceles, uno de cada lado, la T de arriba, ponen las puertas y se corren y tan. Ah, pero este era otro tipo de shower door. Las puertas, hermano Ricardo, eran curviadas, porque la tina tenía una curva. Y dije, no voy a hacer lo que normalmente hacemos, agarrar las instrucciones y tirarlas. Me puse a estudiar todo. Oh, ok. Traía una guía, traía una cosa donde podía ponerla. Esas shower doors se pueden poner para cuando tiene un tub o cuando es un shower. Y te da la medida. 60 pulgadas arriba de la tina. Lo puse, hermano Ricardo. Había que agujerar el tile. 4 agujeros. Dijo, si no lo hago como me dice las instrucciones, voy a fallar. Hice, lo atornillé, perfecto. Puse el tubo, un tubo curviado, y empecé a poner las puertas. Puertas pesadísimas de puro vidrio. La puse y me voy dando cuenta que la tina, y yo no puse la tina, el dueño de la casa había puesto la tina. En un lado me daba como media pulgada, acá en el centro donde estaba la guía, no entraba la guía. Tenía que subir. Y estaba pensando y pensando y pensando, y dije, pues ¿cómo le voy a hacer? No quiero hacer más agujeros. Entonces dije, la única manera es ajustar la guía, levantar cuando menos 1/4 de pulgada. Bueno, ¿y cómo lo voy a levantar? Tengo que meterle como unas cuñas, pero no de madera, sino unas cuñas de fierro, porque tenía un ajuste abajo, tenía un tornillo que lo podía ajustar o bajar. Pero eso te hace a crear, a echar a volar tu cabeza, ¿no? Cuando lo hice eso, lo levanté 1/4 de pulgada, hermano, las puertas corrían, pero que la pared estaba chueca, bueno, yo no hice la pared, pero trabajó. Hice sus ajustes necesarios y las puertas trabajaron. Eso, hermanos, requiere esfuerzo, sacrificio, tenacidad. La iglesia, hermanos, necesitamos esfuerzo. Yo no estoy conforme con lo que estoy haciendo. Necesito hacer más. Necesito meterme más con el Señor.
aunque el Señor me ha dicho que Él estará conmigo y que Él me va a bendecir y que me va a proteger, yo tengo que hacer mi parte. Me tengo que esforzar. Los miércoles están viniendo los nietos de nuestros hermanos Daniel y su esposa. Y están interesadísimos, hermanos, en estar aquí. Y hacen preguntas y preguntas y preguntas. Y wow, yo me quedo pasmado que jóvenes a esa edad están haciendo preguntas de la palabra del Señor. Y tenemos que abrazarlos. En inglés se dice embrace, porque esos jóvenes van a ser el futuro. Esos jóvenes van a empezar a traer a alguien más. Usted y yo ya estamos viejos. Ya a veces nos levantamos y yo a veces tengo que durar como 30 minutos para que se me quite el dolor de la espalda. Y echarle aceite 3 en 1, ¿verdad? Para empezar a funcionar. ¡Ay, Señor! A veces no me quiero ni levantar. En las mañanas batallo para levantarme. Pero digo, esto no me va a mí a detener. Yo tengo que salir adelante a trabajar. Me quedo en la cama, hermano, como decía un valente, le decía, un viejito de 90 años, andaba todavía vendiendo dulces y caramelos y garampiñados ahí en la tienda. Caminaba así el Señor y traía una canasta con dulces, chicles, caramelos, semillas y de todo lo demás. Le digo, don Valente, ¿qué anda haciendo usted aquí? Usted ya está en la casa, tomándose su cafecito, ahí leyendo el periódico. Y me decía, mijo, si me quedo en casa, me voy a morir muy pronto y voy a quedar tullido. Y lo acabo de comprobar, hermano. Porque un amigo, hermano de la iglesia, el hermano Daniel Díaz, hace como 2 años aproximadamente, hablamos, dijimos, Daniel, estaría bueno darle la última tocada del siglo. Ahorita que tú todavía estás bien, tienes habilidades, puedes tocar, te acuerdas, puedes cantar, puedes hacer muchas cosas. Sí, está bien. Y venimos a practicar aquí. Y un día me dice, ¿sabes qué? Se me están olvidando los tonos. ¿Y eso qué? No quiero quedar en vergüenza. Pues no quiero quedar mal. Y pues esto y lo otro. Y no, pues mejor no. Digo, ¿qué importa? Mira, está el bajo. Estoy yo. Si tú echas un error ahí de tono, pues yo estoy atrás de ti. Y si yo he hecho un error, pues tú estás detrás de mí. Y así nos compaginamos unos con otros. Hace poquito me habla y me dice, oye, ¿qué te parece si empezamos a practicar y tocar? Hace 2 años de lo que le estoy diciendo. Ahora que estamos practicando, digo, Daniel, puedes tocar parado. Y dice, no puedo, tengo que estar sentado. Okay. Oye, Daniel, ¿te acuerdas de este canto? Sí, ¿cómo no? ¿Sabes la introducción del canto? Porque tú lo tocabas. No. Hay cosas, hermanos, que nosotros desperdiciamos en el momento oportuno. Y hay que hacer las cosas en el momento en que Dios nos está dando habilidades. Por eso yo le digo a mi hermano, una de las cosas
que me agrada, que tiene ese corazón, que tiene esa voluntad, que tiene esa energía, nuestro hermano Ricardo, de ir al Perú, ahorita que tiene fuerzas, ahorita que el Señor todavía lo tiene, que todavía puede correr aquí alrededor de la iglesia. That's right. Ahorita que está Machine Ring. Y hermanos, yo deseo que cada uno de nosotros entendamos la necesidad, la urgencia de que necesitamos ser portadores de este evangelio del reino. Hay un mundo, hermanos, allá afuera, terrible. Hay mucho divorcio, hay mucha separación, hay hijos ingratos, hay hijos que en vez de ser una bendición ya se convierten en algo increíble. Y nosotros debemos estar presentando este evangelio en todo tiempo. Es difícil, pero no imposible. El Señor te ha dado a ti dones y un día el Señor nos los va a cuestionar, nos va a requerir. ¿Qué hiciste con el don que te di? ¿Nunca lo usaste? Ay, Señor, pues es que mira, estuve muy ocupado haciendo botas. Estuve muy ocupado pintando. Estuve muy ocupado haciendo trabajo de drywall y poniendo puertas. Eso no le va a gustar para nada al Señor. Mientras estés en el momento de hacerlo, hazlo. Mientras Dios te dé la oportunidad de hacerlo, hazlo. Podemos hablar, hermanos, con nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente del trabajo. Tú habla la palabra y el Señor es el que va a traer el crecimiento. Pongámonos nosotros realmente a hacer lo que el Señor nos mandó hacer. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre de Jesús. Esta familia, hermanos, de nuestro hermano Daniel, hoy no están porque salieron, andan allá visitando a los extraterrestres, allá en, ¿cómo se llama? Nuevo México, acá en Nuevo México, en Roswell, Nuevo México, salieron, pero aquí van a estar el miércoles. Véngase el miércoles, haga un esfuerzo. Hay miércoles, hermanos, que yo ni quisiera venir a la iglesia, pero es más la carga, es más el peso que mi cansancio. Y por estar aquí y por servir a ustedes, me gozo, mi gozo es cumplido. Me tengo a veces que contener, ¿verdad? Porque el Señor nos da grandes cosas, nos da grandes sorpresas. Nuestro hermano Daniel ha expresado su deseo de convertirse al Señor, de bautizarse. También un nietecito de él tiene apenas 11 años y ese niño, hermanos, está pregunte y pregunte y pregunte y pregunte y dice, hermano, dice, ahí en la casa se oyen ruidos, ahí en la casa yo veo cosas,
ahí en la casa, dijo, a lo mejor yo estoy endemoniado. Le digo, usted no está endemoniado. Usted es un hijo de un rey. Usted es un hijo de Dios y Dios lo va a bendecir. Yo quiero que el Señor, oremos realmente para que Dios nos dé un espíritu de poder, de evangelizar, de abarcar todo. Yo tengo que hacer algo. Un día de estos ustedes a lo mejor me van a meter en la cárcel o algo, pero tengo que hacer algo radical en el nombre del Señor. Mire, yo no vi la pelea. ¿Tú viste la pelea? ¿Pero cuánto no pagaron la gente que fue a verla ahí en Las Vegas? Eso se llama fanatismo. Somos fanáticos para ver un partido de fútbol, para ver a mis Cowboys perder. Y somos tan fanáticos para hacer otras cosas, pero no somos fanáticos para con Dios. Podemos pagar $1,500, $2,000, $3,000 por ir a ver a un satánico ahí cantar. El conejo de la muerte se llama. El conejo malo. Pero podemos nosotros transformar una generación perversa en una generación de bien. Algo que nosotros realmente hagamos para el Señor. Estaba siguiendo a Enoch Iglesias. Él toca en los teclados ahí en Vino Nuevo. Fueron a Centro y Sudamérica. Estuvieron allá en Perú. Estuvieron en un auditorio. Estaba a reventar ese auditorio, escuchando la palabra de Dios. Hermanos, nosotros podemos ser parte de ese ministerio. Nosotros podemos ser cosas mayores. Nosotros podemos hacer grandes cosas y no necesitamos más que ponernos de acuerdo, lanzarnos a trabajar y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Puestos de pie, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que Él ponga en nosotros ese ministerio apostólico, ese ministerio de fuego, y que abra en nosotros ese deseo, esa voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. En esta mañana yo te digo, Señor, no estoy contento, no estoy feliz con lo poco que he dado. Es casi nada, es casi nula. Ayúdame, Señor, a comprender, entender el propósito por el cual tú me has dado libertad, el propósito por el cual tú me has hecho libre, el propósito por el cual tú has traído vida abundante a mi vida. No quiero comparecer delante de ti, Señor, sin nada en mis manos. Hay una carga muy fuerte dentro de mí. Que me insta, que me estimula a esforzarme más, a buscar más de ti. Ayúdanos, Señor, dentro de nuestra incapacidad, de nuestras fuerzas,
Abre las ventanas de los cielos y derrama de tu espíritu sobre cada familia, sobre cada persona. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a conocerte mejor, Señor, a poder escalar en las alturas, a poder llegar, Señor, como dice Pablo, hasta que lleguemos a la unidad perfecta, que lleguemos a un varón perfecto. No queremos, Señor, mantenernos en el mismo lugar, queremos ser distintos, diferentes, queremos hacer algo grande, glorioso para tu honra y tu gloria. Bendice tu iglesia, Señor, bendice a los hermanos que son fieles, a los hermanos que están aquí domingo tras domingo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel a ti. Tú dejaste tu trono de gloria y tomaste un velo de carne para traernos vida y vida abundante. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos sigas fortaleciendo, que podamos amarnos, que podamos entendernos, que podamos buscarnos, que hagamos las cosas de arriba, las cosas que realmente producen ganancias honestas, ganancias grandes. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con voluntad, con deseo, con ahínco. No dejes, Señor, que el enemigo distraiga nuestra mente. Tú eres el todo. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice, Señor, a los hermanos. Aumentanos, Señor, la fe. Aumenta, Señor, nuestro saber, nuestro conocimiento. Todos de una forma tenemos conocimiento de tu palabra. Lo más simple, lo más sencillo es decir lo bueno que has sido con nosotros y lo que has hecho en favor nuestro. No necesitamos ir a un instituto, necesitamos aprender teología. Lo único que tenemos que aprender es amarte y predicar esta palabra del reino a aquellos que necesitan ser salvos, a aquellos que necesitan sanidad, que necesitan restauración, a aquellos que necesitan tener una vida completa en Cristo. Bendice, Señor, tu iglesia. Ayúdanos en todo momento. Bendice a mis hermanos. Bendice a mi hermana Silvia, su familia, su hogar. Yo reprendo todo espíritu maligno. Ah, mamá, sí, alara. Tú eres maravilloso, Jesús. Tú eres poderoso. Ninguna arma forjada podrá venir y hacernos frente, porque tú ya la derrotaste en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo declaramos victoria. Bendice a todos mis hermanos. Ayuda a aquellos que están enfermos. Te pedimos, Señor, por la hija de nuestro hermano Martínez. Cuídala, protégela en el nombre de Cristo. Ayuda a nuestros hijos, nuestras familias. Son los principales, los de casa, a los que debemos de estar cuidando, desmayando, pidiendo, clamando por ellos para que tú tengas a bien de darles su salvación. Gracias te damos, Señor, por este día. Bendice nuestra vida, bendice, Señor, nuestro hogar. Ayúdanos en esta semana que comienza, que sea de bendición. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gracias, Señor, por este día. Amén, amén. Un aplauso a la gloria de Cristo Jesús. Amén.